Muy buenos días, mis queridos hermanos. Eh, cada Buenos sábado, días, hermanita. Un feliz santo sábado. El Señor la bendiga. amén, Días. cada sábado Buenos que días, nos... hermana. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga, un feliz santo sábado para todos. Es con gozo y alegría que nos reunimos nuevamente en esta escuela sabática para seguir el estudio, ese maravilloso estudio que no sé si algún hermano ha contabilizado cuánto tiempo llevamos estudiando este maravilloso libro. La palabra se hizo carne, 100 años de Cristología en el Adventismo del séptimo día. Empezamos en el año 1852, siguiendo la ruta que el autor del libro, el pastor Ralph Larson, empezó desde ese año 1852, analizando, buscando todo lo que se había escrito acerca de la cristología de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos en el año 1902. Hemos transitado por ese tiempo que en el texto el autor llama total claridad acerca de esta vital doctrina de la naturaleza humana caída de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos ubicados ya hace algunos sábados en el capítulo o en el apartado 12, 1897-1915. Entonces vamos a continuar el estudio, no sin antes pedir la dirección del Espíritu Santo y la compañía de los santos ángeles que nos guíen, nos acompañen, nos dirijan en este estudio, nos concedan lo que cada uno de nosotros anhela, y es total discernimiento, comprensión de estas doctrinas vitales que tienen que ver con nuestra salvación. Entonces, hermanos, vamos de rodillas para orar. Amado Dios, soberano Señor del cielo y de la tierra, es con gozo y alegría que nos reunimos en este santo sábado a iniciar estas horas santas, a continuarlas, estas horas santas de estudio, con el propósito de poder tener muy claro y una perfecta comprensión de esta doctrina, con la ayuda, indudablemente, con la dirección de su Santo Espíritu. Gracias, bondadoso Señor, por regalarnos la vida, la salud y podernos reunir. Gracias por extender tiempo de gracia para cada uno de mis hermanos, sus familias. Gracias por el cuidado y la divina protección brindada a todos y cada uno de nosotros. Y gracias por las personas que están visitando el canal y están escuchando los estudios, y muchos quizás por primera vez escuchando la verdad. Amén. Mucho tiempo quizás han estado en lugares donde creían, en sitios, en reuniones donde se creían que estaban en la verdad, pero se han maravillado cuando escuchan estas maravillosas verdades que el Señor pone a disposición de ellos y cada uno de nosotros a través de este canal, proporcionándonos los medios, los recursos para que este ministerio siga adelante. Gracias, bondadoso Padre, por todos los hermanos que trabajan incansablemente predicando su palabra, Amén. compartiendo textos, compartiendo los mensajes escritos que el Señor ha colocado en nuestras manos para repartir, para compartir. Gracias por las personas que han empezado a conocer y se han acercado a este ministerio. Gracias, Señor, por cuidar de sus hijos en los diferentes lugares del mundo. Bondadoso Señor, Amén.
reconociendo quiénes somos, nuestra indignidad y la urgente necesidad de que ese poder, el poder del Espíritu Santo, sea en nosotros, concediéndonos a través de ese Espíritu Santo la victoria que el Señor urge sea realizada en cada uno de nosotros, la victoria sobre el pecado, y estar preparados para ese grandioso día. Sea que estemos, Señor, con nuestras manos levantadas mirando al cielo, el regreso de nuestro Señor, o sea que estemos en el descanso. Nuestra esperanza es poder escuchar esa voz cuando los hijos del Señor sean levantados, Amén. participar de este grandioso día. Amén. Muchas gracias, Señor, por sostenernos y ayúdanos, Señor, a perseverar hasta el fin. En Amén. el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, entonces vamos a continuar. Muy importante, hermanos, escuchar sus aportes. Yo sé que todos tienen valiosos aportes a estas alturas del estudio de esta doctrina. Tenemos ya, por la gracia y la misericordia divina, mucha claridad y un gran conocimiento acerca de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No todo lo podremos comprender, lo hemos leído acá en el texto, no todo lo podemos explicar porque hay cosas que escapan a nuestra comprensión. Pero lo más importante es que si está escrito, así es, y que no hay que buscarle explicaciones adicionales. Si está escrito, así lo debemos por fe aceptar. Así es de que, hermanos, continuando con este periodo posterior a la Carta Baker, 1897-1915. Estamos a unos 8 o 7 años del final de este periodo estipulado en este apartado, 1915, en donde la sierva del Señor va al descanso. Y hasta el momento de este periodo, de estos 18 años, hemos visto que en ningún momento hay confusión, hay divergencia o hay textos de la profeta del Señor, la señora Elena de White, que dejen la más mínima duda acerca de la naturaleza humana caída de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a contemplar referencias de el espíritu de profecía, es decir, de la profeta del Señor, en donde se sigue proclamando, se sigue enseñando al mundo esa naturaleza humana caída de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quedamos en la página 78. Para empezar, el año 1903. Hermanos, no están compartiendo pantalla. Sí, hermanita Ángela, hermanita Argenis, buenos días. Voy a pedirles al favor a los hermanos que estén muy atentos en su libro, en el libro físico que les hemos enviado. Abran, por favor, el libro y sigamos la lectura. La hermanita Argenis va a estar explicándonos algunas citas. Tengo un inconveniente con un material que debo presentar. Estaré muy atento aquí al estudio también, pero les pido el favor que sigamos el libro, la lectura directamente del libro en esta vez. Muchas gracias, hermanos. Adelante, hermanita Argenis. Bueno, hermano, entonces, hermanos, ubiquémonos en la página 78
está en negrilla, resaltado el año 1903. Ahí quedamos para empezar en el sábado anterior. Bueno, entonces estamos ya todos listos, hermanos. Sí, amén. Bueno, gracias. Entonces, la hermana que dijo amén es la hermana Mónica. Sí, la hermana Moniquita, sí. Hermana ¿Cómo Mónica. no? Hermanita Hermana Mónica. Argenis, aquí para los hermanos que están tratándose de ubicar en el libro y que son muy juiciosos, no lo tienen el librito empolvado por ahí, ni olvidado, ni amontonado, sino ahí están subrayando y leyendo. Estamos aquí en la página, como usted citó, hermana, la página 78 del libro. Aquí precisamente está la cita de 1903 para que por favor los hermanos se ubiquen y puedan hacer uso, ¿cierto?, del libro que les hemos enviado. Hay algunos hermanos que faltan por recibir. Esta semana tuve ya, gracias a Dios, la oportunidad de enviarles. Así que ubiquémonos, hermanos. 1903. Era necesario que Cristo vistiera su divinidad con humanidad. Adelante, hermanito. Gracias, gracias, hermana. Hermana Mónica, por favor, nos puede leer la cita de 1903 que está en Signos de los Tiempos. Dice 1903, era necesario que Cristo vistiera su divinidad con humanidad. Solamente así podía él ser el redentor de la raza caída. ¿Mm? Bueno, entonces, esta expresión la hemos leído reiteradamente, ¿no? De que era necesario que Cristo vistiera esa divinidad, que era Dios y sigue siendo Dios, con la humanidad. ¿Qué quiere decir esa expresión, hermanos? Que vistió su divinidad con humanidad. En una frase sencilla, ¿qué querrá decir, hermanos? Buenos días, hermana. Buenos días, hermano Jairo. Sí, hermana, que así como él era divino, también era hombre, ¿no? Era Ujú. hecho hombre como nosotros. Entonces, lo que sucede es que él nunca usó la divinidad, su poder, para, sí, para, ¿cómo le digo? Usarlo en contra de ciertas cosas, sino que él actuó siempre como hombre, ¿no? En ciertas partes usó la divinidad, porque sabemos que él hizo ciertas cosas, pero para defenderse o para hacer algo así contra agresiones que le hacían, él nunca usó la divinidad. La parte divina. Ni mucho menos la usó para obtener la victoria que obtuvo contra el pecado, ¿no? Esto también lo debemos Amén. tener claro. Era necesario, pudiéramos decirlo en otra forma, era necesario que esa divinidad se hiciera hombre, ¿no? Era necesario que el Señor Jesús compartiera, como dice Hebreos, carne y sangre como sus hermanos, y como sus hermanos fuera tentado en todo. ¿Sí? Era necesario. ¿Y por qué era necesario? Comprendiendo que la palabra necesario es que se requiere, que es algo vital. ¿Por qué era necesario que él vistiera esa con humanidad? La segunda parte no lo dice. ¿Sí, hermana? Hermana, yo entiendo y he entendido desde hace mucho rato que, porque es que hay gente que le interpela a uno o le afronta, que Jesús no pecó es porque él nos llevaba la ventaja de ser Dios y de ser, pues tener la facultad divina de poder resistir el pecado. Pero eso es falso, eso es una trampa de Satanás. Entonces, ¿por qué era necesario que Jesús fuera humano o se vistiera de humanidad? Porque era de la única forma que él podía vencer a Satanás y a Adán, donde Adán fue vencido por Satanás. Porque antes del pecado, Adán era
Dice a semejanza e imagen de Dios. Y ellos tenían muchas bendiciones antes de pecar, eran perfectos, eran puros, eran todos, ellos no sabían nada de lo malo. Como fueron hechos libres, tuvieron la oportunidad de decidir el mal o el bien. Ellos pudieron haberse quedado incolunes sin pecar y seguramente la historia fuera diferente. Pero como ellos pecaron, Jesús, antes de que creara el mundo y nos creara a nosotros, ellos hicieron provisión. O sea, las tres personas que se involucraron en nuestra existencia, ellos hicieron provisión para que Jesús viniera a morir. Eso no fue una improvisión que hicieron. Después de que Adán pecó y Eva pecaron, entonces vamos a ver qué vamos a hacer. No, ya había un plan de salvación antes que nosotros existiésemos. Por lo tanto, desde ese momento se trazó que Jesús se humanizaría, o sea, se vestiría de humanidad para poder vencer donde Adán no pudo vencer. Entonces, a nosotros hoy en día no nos queda ninguna excusa, a ningún ser humano que conozca el plan de salvación y la verdad presente, le puede quedar una duda de que no vamos a poder lograr lo que Jesús también logró en la cruz. Podremos vencer con la ayuda del Espíritu Santo y del poder de Dios. O sea, no hay ninguna excusa porque Jesús fue 100% humano y como humano venció. Nosotros somos 100% humanos. Nos falta el poder de Dios para con la ayuda del Espíritu Santo poder derrotar al enemigo en cuanto a nuestra integridad espiritual. Ese es mi concepto. Gracias, hermana. La respuesta nos la da acá en la segunda parte. Ay, hay un eco por allá, hermano, si hay algún micrófono abierto. Hermana Ángela, ya le doy. La segunda parte de la referencia bíblica que está, de referencia del Espíritu de Profecía, dice que Él vistió esa divinidad con humanidad y nos da la razón, porque solamente así, siendo 100% humano, 100% divino, solamente así Él podía ser el redentor de la raza caída. Entonces tendríamos que entender bien que es redentor, que es redención. Hermana, la verdad. Sí, hermana, era para decirle que había un eco. Se escuchaba un eco ahí fuerte. Bueno, gracias, hermano. Ya parece que se cerró algo. Entonces, de esa manera, lo hemos venido estudiando. Él podría ser nuestro redentor. Una persona que viviera por experiencia propia lo que es estar en esta carne, en esta naturaleza, que nos pudiera comprender y ser como, y llegar a ser, como lo dice el libro de los Hebreos, nuestro misericordioso sumo sacerdote, ¿sí? La segunda expresa igual que la primera, donde dice, Él vistió su divinidad con humanidad, para que Él pudiese permanecer entre los hombres como hombre. Es otra razón, para que Él pudiese permanecer entre los hombres como hombre, no como Dios o como un ángel. Él vino para llevar las pruebas que nosotros tenemos que llevar. Él vino para llevar las pruebas que nosotros tenemos que llevar y el libro de Hebreos nos lo dice claramente, fue tentado en todo. No hay ninguna excepción. Él vino a nuestro mundo para permanecer al lado de los seres caídos. Él vino a nuestro mundo para permanecer al lado de los seres caídos. Más adelante, creo que está acá en el texto o en otro que les quiero compartir, de que el Señor hubiese podido desde el cielo dar algunas órdenes, pero la escalera de Jacob nos muestra que el último peldaño, lo hemos leído, está en tierra, toca la tierra. Él se hace humano, él se hace como uno de nosotros. Es lo que hemos venido estudiando
y el texto lo reitera en cada una de las citas de los pioneros y de Elena de White. El Hijo de Dios tomó la naturaleza humana sobre sí. Y cuando el Señor Jesús toma esa naturaleza humana, después de 4000 años de pecado, no se conoce más sino una sola naturaleza humana, la que todos hemos heredado al nacer en este planeta de una mujer. Claro, teniendo cuidado, siempre ya lo hemos estudiado, con el dogma de la Inmaculada Concepción, que ya lo entendemos, lo tenemos claro, y cuál es el propósito del enemigo a través de ese dogma, ¿no? Y es alejar lo que más pueda al Señor de nosotros como seres caídos. Hacerlo, establecer, decía Prescott en una lectura anterior, establecer como un abismo insalvable entre Él y nosotros. Porque si Él no vino como hombre, no nos puede entender. No puede entender lo que es vivir en esta naturaleza, tener las luchas que tenemos diariamente, tener las debilidades, las flaquezas, tener la angustia de sentir que caemos, que volvemos y que necesitamos levantarnos cada día. El Hijo de Dios tomó la naturaleza humana sobre sí y vino a esta tierra para permanecer a la cabeza de la raza caída. Él es la cabeza de la raza caída, porque Él tomó nuestra naturaleza y nos puede entender, nos puede comprender y nos puede ayudar. Ese es uno de los propósitos al venir a tomar esta naturaleza. Él vivió aquí como un hombre entre los hombres. Todas estas referencias son de Elena de White. El Salvador vino al mundo en humildad y vivió como un hombre entre los hombres, en todos los puntos, excepto en el pecado. La divinidad tenía que tocar la humanidad. ¿Y cómo esa divinidad podría tocar la humanidad? Pues solamente de una sola manera, y es tomando la naturaleza humana del hombre en el momento en que él nace como niño en esta tierra. El problema, yo creo que dice A.T. Jones, el problema está en que hay cosas que el hombre no ha querido o no ha podido entender con respecto a cuando dice que vivió como un hombre en todos los puntos, excepto en el pecado, ¿sí? El Salvador tomó sobre sí mismo las enfermedades de la humanidad y en esta tierra vivió una vida sin pecado. ¿Para qué? Para que el hombre no tuviese miedo, que a causa de la debilidad de la naturaleza humana no estuviese habilitado para vencer. Hermanos, esta es una cita que agrega algo nuevo que no habíamos leído antes, porque la mayoría de las citas ustedes de pronto sentirán, pero se está repitiendo cada sábado lo mismo, que se vistió de humanidad, que la divinidad se vistió de humanidad, que él vivió como cada uno de nosotros, que fue hombre. Bueno, uno de los métodos que el Señor da para la enseñanza es el repetir y el repetir. Por eso el Señor dice a los padres que le debemos repetir a los hijos cuando vayamos por el campo, cuando vayamos por aquel lado, al levantarnos, al acostarnos. Aquí estamos utilizando, el Señor ha colocado este método acá en el estudio de este libro. Se ha repetido y se ha repetido, se está reforzando expresiones que nos ayudarán a tener claro y que por misericordia de Dios no vamos a estar
involucrados en vientos de doctrina. Dice, el Salvador tomó sobre sí mismo las enfermedades de la humanidad y en esta tierra vivió una vida sin pecado. ¿Para qué? Da otra razón. A través del estudio hemos visto muchas razones por qué él vivió en esta tierra con esta naturaleza y vivió sin pecado, para que el hombre no tuviese miedo. No tuviese miedo de que por causa de la debilidad que es propia de esta naturaleza, la naturaleza que tenemos y que asumió el Señor, tiene algo que es propio, que es inherente a esa naturaleza y es la debilidad, nuestra debilidad. No hay poder en nosotros. Que a causa de la debilidad de la naturaleza humana no estuviésemos habilitados para vencer. ¿Cómo podríamos nosotros entonces explicarle a alguien que sí estamos habilitados para vencer? ¿Cómo se lo explicaríamos, hermano? Y que por tal motivo no debemos tener miedo. Que estamos llenos de debilidad, sí. Y que esa naturaleza nos acompañará hasta el último momento. Y que como parte de esa naturaleza, la debilidad está presente. Hermana, Pero el Señor sí, nos ha habilitado. La palabra habilitado es decir, nos ha dado las formas, los recursos, ha puesto a disposición de nosotros esos recursos para vencer. Sí, hermana Ángela. sí, cuando dice acá no tener miedo, recordemos que al principio de la cita dice, el Salvador tomó sobre sí las enfermedades de la humanidad y hace énfasis, y en esta tierra vivió una vida sin pecado. Sí, bueno, ya hemos entendido que Cristo debía venir a ser como uno de nosotros, a tener las mismas enfermedades, las mismas pasiones, propensiones, ¿sí? La misma naturaleza caída, con las mismas tendencias, para poder demostrar que sí es posible. Ahora menciona de no debemos de tener miedo, así como el Dios Padre y el Espíritu Santo le proveyeron a él el poder, ¿sí? Le ayudaron, estuvieron a su lado, ayudándole, porque él no cesaba de orar. Para él fue esa provisión. Entonces nosotros no debemos de tener miedo porque nosotros tenemos demasiada provisión, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los santos ángeles que están a nuestro lado también. Entonces, esa es la palabra cuando dice no debemos de tener miedo. Ah, es que porque tenemos naturalezas caídas. No, 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 yo no voy a poder vencer y entonces no, voy a perder mi salvación. No, tenemos una provisión muy amplia, pero ¿por qué caemos? Porque no nos apoyamos lo suficientemente en esa provisión, porque no nos apoyamos en ese brazo poderoso de nuestro amado Jesucristo que está ahí dándonos la plena seguridad que podemos obtener la victoria. Entonces, por eso caemos, porque descuidamos la oración, porque descuidamos el estudio de la palabra de Dios, ¿sí? Porque descuidamos todas estas cosas que son necesarias y no nos apoyamos del brazo poderoso de Dios. Pues por eso es que caemos, pero no debemos de tener miedo porque Dios prometió y Dios cumplirá y ha cumplido a todos los fieles, porque es que podemos ver atrás todos los fieles que dieron la vida por la causa de Cristo y cómo Juan los ve una multitud que no se podía contar. Entonces, si Juan ve una multitud que no se podía contar, nosotros en estos últimos tiempos vamos a hacer un puñadito a comparación de esa multitud desde Adán y Eva para acá, ¿sí? Entonces, apoyémonos en eso, mis hermanos, que si Dios les proveyó a ellos ese poder, no lo puede proveer a nosotros. Gracias, hermano. Gracias, hermanita Ángela. Bueno, entonces el Señor nos ha habilitado para vencer. Y no debemos tener miedo de nuestras debilidades. El Señor, como dice la hermana, ha provisto, ha dado provisión. La parte que tenemos que hacer es tomar las decisiones con respecto a lo que decía también nuestra hermana Ángela. ¿Qué pasa con nuestro estudio? ¿Qué pasa con la oración? ¿Qué pasa con el compartir? Con el
llevar el mensaje, todo eso fortalece nuestra vida espiritual. Cristo asumió nuestra naturaleza caída y estuvo sujeto a cada tentación a la cual el hombre está sujeto. Hasta lo que hemos leído en algún momento de todas estas citas de los pioneros y del espíritu de profecía, ¿se ha dicho algo que no se pueda sustentar en la palabra? Absolutamente no. Todo está sustentado en la palabra. ¿Dónde podremos, si alguien nos lee, si a alguien le leemos, Cristo asumió nuestra naturaleza caída y está sujeto a cada tentación a la cual el hombre está sujeto? ¿A dónde nos remitiríamos en la palabra para mostrarle que esto no está fuera de lo escrito en la palabra? Pues podríamos comenzar a nombrar a Hebreos Exacto. 2, del 14 en adelante, o del 10 en adelante, mejor diríamos. Perfecto, hermana Ángela. Dice acá, les comparto unas frases de A.T. Jones, que acordémonos que A.T. Jones fue jefe y editor de la Review and Herald, que participó en las conferencias generales y tuvo hasta, es decir, según lo que vemos la copia que el hermano nos compartió del libro de una de las conferencias, alrededor de 24 o 26 sesiones, es decir, predicaciones. Y una buena parte de esas predicaciones tienen que ver con el estudio de la naturaleza, de la cristología. Y él dice, es esencial conocer el primer capítulo a los hebreos para entender lo que es su naturaleza como hombre. Nosotros ya lo estudiamos, pero tenemos que continuamente ir al libro de los hebreos. Dice, es esencial conocer el primer capítulo a los hebreos para entender lo que es su naturaleza como hombre, que está revelada. El primer capítulo revela la naturaleza divina y en el segundo capítulo está revelado su naturaleza como hombre. ¿Sí? Bueno, entonces continuamos con la cita de 1903 en el mensaje 99. Dice, Cristo, el segundo Adán, vino en semejanza de carne pecaminosa. Y ya sabemos que la expresión carne pecaminosa la podemos cambiar por naturaleza humana caída. Es decir, Cristo, el segundo Adán, vino en la naturaleza humana caída. Es decir, vino en este cuerpo que tenemos nosotros. Nosotros somos de naturaleza humana caída. ¿De dónde la hemos heredado? ¿Qué es lo que heredamos al nacer? Es algo que también debemos tener muy claro. ¿Qué heredamos al nacer? Y que han heredado todos los que han nacido en este planeta, porque todos venimos por acá. También cuando empezamos a estudiar una parte de este texto, de este libro, leímos que cuando Atellón empezó un estudio en una de las noches, en esas conferencias en esas sesiones de la conferencia general, él empezó con Hebreos 2:11, donde decía, pues tanto lo que santifica como los que son santificados vienen todos de uno solo. Eso también está en el libro de los Hebreos 2:11. ¿De dónde vienen todos los que hemos nacido de mujer en esta tierra? De uno solo. ¿Y quién es ese solo? Adán, ¿no? Adán. ¿Y de él qué hemos heredado? La naturaleza humana caída. Las Y, tendencias, sí, las y tendencias, pasiones y propensiones.
Claro, hermana, y con esa naturaleza humana caída, pues heredamos lo que es inherente, es decir, lo que acompaña, lo que contiene esa naturaleza caída, ¿sí? Propensiones, pasiones, las debilidades. Eso lo hemos heredado. Es lo único que hemos heredado. No hemos heredado el pecado. El pecado no se hereda. ¿Por qué no se hereda el pecado, hermanos? ¿Cómo podríamos explicárselo a alguien? Porque la mayoría de la gente cree eso. Somos pecadores, así nacimos. Están diciendo, lo hemos heredado. No, no nacimos pecadores. Entonces Tenemos, tendríamos, hermana, ajá, tenemos que aprendernos el texto bíblico que dice, pecado es transgresión de la ley. Aprendernos el verdadero concepto de pecado y de esa manera le vamos a explicar a la gente que no nacemos pecadores porque un niño en el vientre, qué pecado en el vientre de una madre, qué pecado va a cometer. Entonces hay que explicarle a la gente el verdadero concepto de pecado, ¿cierto? Hay sí, un, hermano. hermana Argenis, hay un texto, bueno, cuando nosotros les explicamos a las personas y entendemos nosotros mismos el verdadero concepto de pecado, que pecado es la transgresión de la ley, obviamente deducimos que para ser pecador hay que transgredir la ley. El solo hecho de nacer en este mundo no nos hace pecadores. Nosotros no nacemos pecadores. Nos convertimos en pecadores cuando transgredimos la ley. Entonces, ese concepto de pecado bíblico, y como dice el conflicto de los siglos, el único concepto de pecado es el de Primera de Juan 3:4, que el pecado es la transgresión de la ley. Nosotros no nacemos pecadores, nos convertimos en pecadores al violar la ley, al transgredir la ley. Por eso, también es importante que tengamos en cuenta las palabras que el profeta Ezequiel, bueno, las palabras que el Señor ahí en el libro de Ezequiel menciona, ¿verdad? En Ezequiel 18:4 dice, la parte final del texto dice, el alma que pecare, esa morirá. Y lo vuelve a repetir en el versículo 20 de Ezequiel 18. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, la pregunta es muy interesante, la que usted hace, hermana Argenis. ¿Cómo le podemos explicar a una persona que no nace pecadora? Bueno, porque la Biblia dice, está escrito, que para ser pecador hay que transgredir la ley Ujú. y que la persona que transgrede la ley pues acarrea la muerte y que el hijo, como dice acá, que el alma que pecare, esa morirá. Y el Ezequiel 18:20 dice, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, un hijo no puede nacer pecador porque su padre fue pecador. Eso es contrario a la voluntad de Dios. Si las personas naciéramos pecadores, entonces le podríamos echar la culpa a Dios y decirle que Él fabrica pecadores en el vientre de las madres, porque Él es el que origina la vida. Y estaríamos tildando a Dios, a Cristo, el Creador, como un tirano, como un fabricante de pecadores. Y eso podríamos decir que se asimilaría, ¿no?, a una blasfemia contra el Señor. Gracias, hermanita Argenis. Gracias, hermano Carlos. Hermana Entonces, Génesis, señora, quería aportar algo más sobre lo que dije hace un momento, sobre el poder que Dios nos da para vencer y que no debemos de tener miedo. Estaba mirando aquí, primera de Juan 3:6, donde dice, todo aquel que permanece en él no peca, ¿sí? O sea, si permanecemos en él verdaderamente a cada día, no descuidando el estudio de su palabra, la oración, la adoración a él, los cultos de reunión, todo esto, entonces, si permanecemos en él, pues no pecamos. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido, o sea, no permanece en Dios, no está alimentándose cada día y fortaleciéndose con la oración y el estudio de su palabra, ¿sí? Entonces, debemos de estar en completa comunión con Él, porque de esa manera, pues, permanecemos en Él. Y entonces aquí nos da la promesa,
no peca, ¿sí? Todo aquel que permanece en él no peca. Entonces aquí está la promesa que nos hace, ¿cierto? Para que no tengamos ese miedo de decir, no, es que como yo nací así, pues con naturaleza caída, entonces es imposible que venzamos, me voy a perder. No, debemos de quitarnos ese miedo y seguir adelante, perseverando. Gracias, hermana. Los apartes que le estoy compartiendo de los escritos de A.T. Jones y más adelante de Prescott, que ya lo estudiamos, están en el libro que nos llegó, que nos envió el hermano Carlos, que se llama Tocado por nuestros sentimientos. Este libro que estamos estudiando, la palabra se hizo carne, debiéramos estarlo leyendo a la par de algunos de los capítulos que hay en este libro, tocado por nuestros sentimientos, y nos van a ayudar a tener, por la presencia, por la ayuda del Espíritu Santo, nos van a dar mucha claridad acerca de muchas de las expresiones que usaron los pioneros y que usaron y que les ofrecía. Entonces, para complementar lo que la hermana Ángela acaba de decir, nos dice acá que en el texto tocado por nuestros sentimientos, dice que la victoria de Jesús sobre el pecado en esta naturaleza, en esta carne, provee para nosotros, que es con la que se está, digamos, la que está siendo atacada por el enemigo, utilizando falsos ministros para decir todo lo contrario de lo que está escrito en la palabra, porque ellos se pegan, es que no, es que los escritos de Elena de White no son para hacer doctrina. Los escritos de Elena de White no los ha utilizado los siervos del Señor para hacer doctrina. La doctrina viene en la palabra de Dios, pero es reforzada, es explicada, es ampliada en el espíritu de profecía y por los mismos pioneros que ellos también dejan a un lado, diciendo que no porque no fueron inspirados o porque algunos apostataron. Entonces dice, la victoria de Jesús sobre el pecado en esta naturaleza, en esta carne, provee para cada discípulo una verdad trascendental. ¿Cuál es? Pues que cada discípulo de Cristo también puede vencer el pecado en esta naturaleza, en esta carne. ¿Cuál es el propósito por el cual el Señor Jesús fue enviado o él mismo se viste de su divinidad, la reviste de humanidad? Dice, para condenar el pecado en la carne. Es una expresión que la hemos leído en muchísimas de las citas estudiadas, para condenar el pecado en la carne. ¿Y qué cita podríamos compartirle a alguien que quiera saber, ahondar en este aspecto? Dice, para que la justa exigencia de la ley, ¿qué exige la ley? ¿Qué exige la ley, hermanos? Por la ley vamos a ser juzgados, ¿no? Sí, precisamente es la norma o el código por el cual vamos a ser juzgados. Y violar la ley es pecar, y la paga del pecado es la muerte. Por eso dice la palabra de Dios en Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. La ley exige, la violación de la ley exige la muerte del pecador. Por eso cuando Dios carga en Cristo el pecado de todos nosotros, Cristo debe morir. No porque Él haya pecado alguna vez, sino porque Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y por nosotros se hizo pecado. Llevó nuestras enfermedades y dolencias. Y gloria a Dios por ese maravilloso Jesús, por ese Salvador divino humano, que no hizo nunca uso de su poder divino para vencer la tentación en el desierto, ni las tentaciones de Satanás que le puso vez tras vez,
sino que estando en nuestra propia carne humana caída, de esa manera venció. Y así pudo garantizarnos a nosotros la victoria, siendo de naturaleza humana caída, para la gloria de Dios. Amén. Gracias, hermano Carlos. Entonces, Romanos 8:4 dice, para que la justa exigencia de la ley, y es justa, no como el enemigo, el diablo y sus ministros dicen que es injusto, ¿no? Que no se puede. Dios está exigiendo algo que no se puede. Eso es ser injusto. Para que la justa exigencia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Por eso la hermana Ángela hablaba hace un momento de la necesidad de depender absolutamente de Dios, de estar en comunión. Eso es andar según el Espíritu, estar cumpliendo las justas exigencias de la ley, no por nuestro poder. Tenemos muy claro eso, en nosotros no hay poder. Ahorita más abajo vamos a ver cómo se pueden cumplir esas exigencias justas de la ley en esta carne, pero no andando como las debilidades de esta carne, sino según el Espíritu. Dice, en Jesucristo, mientras Él estaba en la carne pecaminosa, es una cita que ya la leímos sábados atrás, en Jesucristo, mientras Él estaba en esta carne pecaminosa, en este cuerpo, en esta naturaleza, Dios demostró ante el universo, se lo demostró al universo entero, pero aquí en esta tierra hay unos que no quieren aceptar, no quieren ver esa demostración. Dice, Dios demostró ante el universo que puede tomar posesión, Él puede tomar posesión de esta carne pecaminosa. Y una vez que Él toma posesión de esa carne pecaminosa, dice que Él puede manifestar su propia presencia, puede manifestar su poder, puede manifestar su gloria, en vez de darle lugar a la expresión del pecado. Entonces, de la única manera que esto se puede llevar a cabo, que esto se puede cumplir, es cuando Él toma posesión de esta carne pecaminosa. Y es ahí donde nosotros tenemos nuestra parte, porque el Señor nos ha hecho libres de elegir. Y todo lo que el Hijo pide, todo lo que Dios pide para a cualquier hombre, para poder realizar esa experiencia, es decir, de tomar posesión de esa carne, es que permita que el Señor Jesús o que el Padre, como sucedió en el caso del Señor Jesús, lo posea, como ocurrió con el Señor Jesús cuando estuvo en esta tierra. Ahí está el secreto de la victoria del Señor Jesús. Por eso estamos repitiendo, vivió en esta carne pecaminosa, pero no pecó. No pecó porque en esa naturaleza humana caída, el Padre tomó posesión de esa naturaleza y no se manifestó el pecado. Se manifestó fue su presencia, su poder, su gloria. Pero para que eso suceda, ¿qué pide el Señor? Que se lo permitamos, que tomemos esa decisión, que hagamos esa elección. Él desea que nosotros le permitamos poder vivir esa experiencia. Cristo precisa, y yo quise buscar el significado de la palabra precisa, y tiene unos sinónimos que son todavía mucho más claros para que nosotros, claros y categóricos, para que nosotros entendamos qué es lo que el Señor precisa. Dice, precisar quiere decir fija, o sea, el Señor Jesús precisa, fija, necesita, requiere, solicita, demanda, y la última me parece todavía más que nos da más claridad. Cristo urge, hay una urgencia. Dice, Cristo precisa estar en nosotros.
como decía la hermana Ángela, si el Señor no está en nosotros, si el Espíritu Santo no está en nosotros, así como estaba en Jesús, Dios Padre estaba en Jesús, su carácter precisa estar en nosotros. ¿Cuál carácter? El carácter del Señor Jesús. Precisa, es necesario que esté en nosotros. Así como el carácter de Dios estaba en Jesús. Y su carácter tiene que revestirnos. Por eso el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo. Eso querrá decir que si las personas que tuvieron, digamos, el privilegio de vivir en la época del apóstol Pablo, ya no vieron a Pablo el que conocieron antes de Damasco. Ya no veían a Pablo, podían ver el carácter de Jesús. Por eso él dice, y su carácter tiene que revestirnos y transformar a través de esos sufrimientos, de esas tentaciones y tribulaciones que enfrentamos. Es que es necesario, se precisa la cooperación entre la humanidad y la divinidad. Dice, es la cooperación de lo divino y de lo humano, el misterio de Dios en cada uno de nosotros. Es otro misterio. El misterio, muchos misterios hemos mencionado en estos estudios. El misterio de la encarnación, el misterio de un ser que viene, que deja la gloria, viste su divinidad en humanidad y vive una vida sin pecado. Es un misterio que no podemos explicar cómo esa cooperación se da entre lo divino y lo humano. Dice, el misterio de Dios en cada uno de nosotros. El mismo misterio que habita en el Evangelio y que hay en muchas de las cosas que nosotros hemos estudiado, de lo que Dios ha hecho en la historia. Hay muchos misterios. Pero aquí hay algo claro y que está expresamente muy claro en la palabra del Señor. El Señor vino en la naturaleza humana caída, en esa carne venció, en esa carne condenó al pecado. ¿Y qué es lo que el Señor necesita, urge de cada uno de nosotros? Que Él esté en nosotros como el Padre estuvo en Él. Esa fue, digamos, lo que quizás no quieren entender los que están en contra y predicando vientos de doctrina con respecto a la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Hay un serio, dice que los que tienen estos problemas, que no entienden y que están predicando vientos de doctrina y que están arrastrando a muchos, debemos recordar que en la medida en que somos dependientes de Dios todo el tiempo, en la medida que somos dependientes de Dios todo el tiempo, el divino espíritu que estuvo en Jesús y que nos es concedido, y cuando eso sucede dice que nuestro yo se restringe, se va, ese yo lentamente va siendo crucificado, ¿sí? Ese yo pecaminoso. Y ese es el camino de la victoria. Y la manera por la cual Dios toma posesión, va tomando posesión de este cuerpo, de esta naturaleza. Eso es una promesa, ¿no?
hacernos participantes de la naturaleza divina. Eso es hacernos participantes de la naturaleza divina, que el Señor tome posesión de nosotros y este yo se vaya restringiendo y ya no se manifiesta las debilidades de este yo, las debilidades de esa naturaleza, sino como leímos arriba, se manifiesta su presencia, su poder y su gloria en lugar de la expresión de los actos de pecado. Quiero compartirles la última partecita, hermanos, y perdonen que hicimos un paréntesis acá. Dice que hay un serio y muy preocupante error mantenido por muchas personas. Eso ya lo tocamos unos sábados atrás. Dice, ese error consiste en pensar que cuando alguien se convierte, su antigua naturaleza pecaminosa es eliminada. En otras palabras, cometen el error de pensar que están libres de la carne. ¿A dónde llevó este error, hermanos? ¿Alguien puede compartirnos a dónde llevó pensar y pregonar este error? En la doctrina de demonios de la carne santificada, de la carne santa, que todavía se Ajá, predica, ¿no? Hasta ahora. El sí, evangélico, el católico, el adventista, solamente dice, recibe al Señor Jesucristo, o solamente basta creer y ya, una vez salvo, salvo para siempre, no necesitas obediencia, no necesitas guardar la ley, ya recibiste al Señor Jesucristo, ya crees en Él y desde que salvo soy, solo en Él me gloriaré. Hermanos, aún se canta en los himnos, en los himnos adventistas que ya somos salvos. Hermanos, el Señor vino a morir por nosotros. Él vino en el plan de salvación a morir, a tomar nuestro lugar, pero el plan de salvación no ha terminado. El alma que pecare, esa morirá. Si el justo se aparta de su justicia, morirá por ello. Y si el impío se aparta de su impiedad, vivirá por ello. O sea, hasta que no se cierre el tiempo de gracia, estamos en una lucha y debemos depender del poder de Dios. Entonces no podemos decir, sí, yo ya soy salvo. No podemos cantar, desde que salvo soy, solo en Él me gloriaré. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice Lucas 19:10, pero el proceso no ha terminado. El Señor no ha terminado la expiación en la cruz. El Señor está intercediendo por nosotros y por aquellos que todavía necesita traer a su redil. Entonces, gracias a Dios que en esta hora de la escuela sabática, esto es un aliciente, es un apoyo, es un respaldo a la sana doctrina que hemos venido estudiando y que gracias a Dios nos lleva, como dice, a conocer más al Señor Jesucristo, porque Juan 17:3 dice, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, conocer a Jesucristo cada día más, repetir y conocer y ampliar eh, al verdadero Cristo, eso nos fortalece, hermanita. Gracias a Dios. Gracias, hermano Carlos. ¿Y qué pasa entonces cuando descubrimos, o esas personas que han estado y que estuvieron en ese movimiento de la carne santa, o como dice nuestro hermano, aún continúan en algunos movimientos? Pues cuando descubren que eso no es así, que seguimos con nuestras inclinaciones, con nuestros bloqueos, sometidos a seducciones, y cuando verifican que aún están con la misma carne y ven que no están preparados para esto y se desaniman y quedan pensando que nunca se convirtieron al final de cuentas. Y muchos, que sucede con ellos, pues abandonan totalmente, se van al mundo, o otros continúan en errores aún peores, porque un error conlleva a otros, una cadena. Entonces, cuando una persona se convierte, es decir, cuando sucede la conversión,
explica él, no quiere decir que se revista de una carne nueva o de una carne santa, no, seguimos con nuestra naturaleza, pero por la presencia de Cristo en el ser humano, en el hombre, esa presencia que Él necesita, que Él urge. Entonces, ya en esa carne, en esa naturaleza humana caída, lo que hay de nuevo es un nuevo espíritu. Es puesto en esa antigua carne y que nos capacita y que capacitará al hombre, permitirle al Padre, al poder del Espíritu Santo, a nuestro Señor Jesucristo, expresarse en esa carne, en esa naturaleza humana caída. Libramiento, ya voy, hermana Ángel. Libramiento y victoria no son obtenidos porque la naturaleza humana haya sido retirada. Esta naturaleza humana caída aún no va a ser retirada, sino que recibimos la divina naturaleza para subyugar, para obtener dominio sobre lo que hemos heredado, ¿no? Las pasiones, las propensiones, y que eso fue lo que hizo el Señor. Las subyugó, las dominó. La Escritura nos dice que nosotros, dice, transfórmese por la renovación de su mente. Así dice la Escritura. Pero la Escritura no dice, transfórmese por la renovación de la carne. Lo que se renueva no es la carne, no perdemos, no es eliminada la naturaleza humana caída con la conversión. Lo que es transformado, lo que es renovado es nuestra mente. Hermana, la escucho. Sí, hermana, pues volviendo al tema de lo de la carne santa, que cuando ya tú te bautizas, ya eres santo y estás en un estado de santidad y de ese estado de santidad no puedes caer. Em, el tema del santuario nos enseña algo muy bonito, de que durante todo el año los pecados quedaban consignados en el santuario por la aspersión de la sangre o en otras ocasiones porque el sacerdote comía la carne de ese animalito que tomaba el pecado de la persona. Y vemos que ahí quedaban consignados todos los pecados durante todo el año, como están siendo consignados en los libros del cielo. Esos pecados no se pueden borrar hasta que Cristo ya termine la expiación, ¿sí? Porque en el día de las expiaciones, pues, ¿qué hacía? Se hacía ese borramiento, como ese sacar de los pecados de todo el santuario y colocarlos encima de la cabeza del macho cabrío que representaba a Satanás, de Azazel. Entonces vemos que no podemos admitir lo que enseñan estas personas, que ya soy santo, ¿sí? Porque, a ver, ¿qué pasaría si Dios nos borra nuestros pecados? Ya, no los borra. Y entonces mañana volvemos a pecar. Entonces tendría otra vez que comenzar con la nueva lista. Entonces, por eso esos pecados, por eso estamos en riesgo en todo momento. Por eso necesitamos estar en comunicación con Dios, ¿sí? Una comunicación diaria, una consagración diaria, porque los pecados pueden ser borrados, perdonados, pero nunca borrados, porque eso no se hace sino hasta el final del ministerio de Cristo. Porque si mañana volvemos a pecar, entonces tendría otra vez que colocar nuevamente la lista. Entonces estas personas están queriendo decir que ya están exentos de volver a caer, que ya una vez salvo, siempre salvo, y entonces no van a volver a caer, están en un estado de santidad donde es imposible, como dicen ellos, que vuelvan a caer. Y obviamente, como usted lo dijo, cuando se dan cuenta de este error, pues lo que hacen es de entrar en apostasía absoluta, abandonar todo, ¿sí? Irse directamente al mundo. Gracias, Gracias, hermano. hermana Ángela. Entonces, vamos con la... Hermana, Sí, hermana Adriana, buenos hermana días. Argenis, buenos días. Quería aportar algo, pues con respecto a lo que usted, al último pedacito que usted nos leyó antes de la intervención de la hermana Ángela, pienso que claramente el Señor, cuando Él dice que
precisa estar con nosotros. Es urgente que no nos separemos de Él. Y nosotros, hermanos, yo pienso que, bueno, por lo menos a mí me pasa. Bueno, no, yo sé que a todos hemos experimentado eso. Eso de recordar cómo éramos antes de conocer al Señor. Y poder identificar todas esas cosas que con su poder hemos vencido. Entonces, eso es, digamos, como el resumen de lo que hemos aprendido en en esta mañana, ¿sí? De todas esas, de que el Señor necesita estar a nuestro lado para ayudarnos a ese caminar, a ese paso a paso y con su poder saber que lo vamos a lograr. Y cuando nos enfrentemos a algo que se nos es difícil aún vencer, recordemos todo aquello que ya hemos hecho. Y eso es como nuestro ánimo, ¿sí? Y saber que el Señor está ahí a nuestro lado, precisando estar con nosotros, ¿sí? Y como dijo usted, bueno, como dice las escrituras del libro, solo si nosotros se lo permitimos. Entonces, cuando uno ve que la vida cambia, que es, digamos, increíble ver, digamos, los cambios que ha hecho posible el Señor en nosotros, ¿sí? Él también contó con nuestra voluntad, porque somos un equipo con Él y no lo debemos olvidar, así como el Señor nunca se separó de su Padre, formaron un equipo en ese momento. Nosotros también estamos llamados a vencer del lado del Señor, porque de otra forma no lo lograremos. Pero es animante, o sea, es como un estímulo. Saber que si uno se dispone, el Señor nos da esa promesa, nos hace visible en nuestro carácter, en nuestras palabras, en nuestra manera de ser, esas cosas. Y eso es, digamos, de verdad como un gran aliento para esforzarnos cada día más, para saber que eso es cierto y ha existido en nuestra vida y que le podemos decir al mundo entero que eso sí funciona, que eso es cierto, que no es que lo escribieron y vamos a hacer el intento a ver si se puede o no se puede. No, que eso es real porque uno ya lo ha experimentado. Gracias, hermana Adriana. Sí, para esto tendremos siempre que tener mucho de lo que estamos estudiando, o todo este libro, en perfecta claridad. Tendremos que volverlo a leer, repetir apartes, y tengamos claro esto. Dice que hay una diferencia entre tendencias heredadas para pecar, ¿sí? Nosotros heredamos tendencias que las llamamos pecaminosas porque, o sea, nos llevan, tienden hacia el pecado. Y esos son comunes a todos nosotros, a todos los que hemos nacido en este planeta. Y hay hábitos de culpa que cultivamos por ceder a la tentación. Entonces miremos esto, dice, la carne de Jesucristo era nuestra carne en la que él vivió. Eso lo dice claramente la palabra. Segundo capítulo de Hebreos y otros textos que nos llevan en ese capítulo a otros apartes de la Biblia. La carne de Jesucristo era nuestra carne y en ella había todo lo que hay en nuestra carne. En ella había todo lo que hay en nuestra carne. ¿Qué es lo que hay en nuestra carne? Todas las tendencias al pecado estaban en su carne, en la del Señor Jesús, en su cuerpo, en su naturaleza. Y hacían el mismo efecto que hacen en nosotros, atrayéndonos al pecado para que digamos,
caigamos o cedamos y transformemos esa tendencia en un acto que ya se llama pecado, pero que en él no ocurrió. Del mismo modo, Jesús llevó en su propia carne nuestras pasiones heredadas. Son heredadas y están en nosotros. Aquí se usa una palabra que se dice potencialmente, es decir, están en potencia. Esto, cuando leí esto, me llevó a acordarme de algo que yo les enseño, les explico a los estudiantes, y es de las clases de energía que hay en la naturaleza. Y hay dos grandes divisiones. Y entre esas dos grandes divisiones, pues hay otras divisiones, pero acá nos interesa las dos divisiones de la energía potencial y energía cinética. Entonces uno les hace dibujitos a los niños o les muestra videos donde se ve la energía, donde se puede entender la energía potencial y la energía cinética. Entonces, un balón, una piedra que esté, digamos, en lo alto de un edificio, allá en el borde del edificio que casi se cae ya del bordecito, o cuando la persona toma una mala decisión y se para ya en el borde de un edificio, en la ventana, en un balcón, está parado ahí y tiene una energía potencial porque está en potencia de caer. Y una vez que se lanza ese objeto, ya esa energía dejó de ser potencial y se convierte en energía cinética, es decir, va en movimiento, va a que se realice un acto y es el caer al piso. Entonces, en nosotros y en la naturaleza del Señor Jesús estaban esas pasiones heredadas potencialmente para que se convirtiesen en pecados, en actos, pero en Él no ocurrió eso. No hubo actos que se desprendieran de esas pasiones y por lo tanto no hubo pecado. No pecó y ya sabemos por qué, lo hemos repetido en esta mañana. Es el decir que en la carne del Señor Jesús había las mismas tendencias, las mismas pasiones, no quiere decir que Cristo haya participado de esas pasiones. Dice él que esto no signifique que Cristo participó de nuestras pasiones. Él poseía nuestras pasiones, pero nunca participó de ellas. Y por eso hay expresiones que malinterpretan del espíritu de profecía, y específicamente en expresiones que usó la hermana White en la carta Baker, donde él ya dice, ni por un momento hubo en él propensiones al mal. Entonces, toman de ahí que entonces no tuvo nuestra naturaleza. No, en él había lo que nosotros, o en que todo ser humano tiene al nacer en este planeta. Ha heredado pasiones, ha heredado debilidades, ha heredado lo que es natural que nosotros heredemos, pero estuvieron siempre en potencia, no se convirtieron en actos llamados pecados. Es decir, él no participó de esas pasiones, como nosotros sí lo hemos hecho. Él poseía nuestras pasiones, pero nunca participó de ellas. Y para A.T. Jones, la conclusión es que todo el problema de la naturaleza humana de Cristo yace o radica en que no se comprende la diferencia entre haber heredado pasiones, propensiones inherentes a una naturaleza humana caída, que es muy diferente a participar de esas pasiones, es decir, no permitió que esas tendencias se convirtieran en pecado. Y ya sabemos por qué. Porque, como decía la hermana Adriana ahorita en su participación, dice que en la medida en que somos dependientes de Dios todo el tiempo, se apartaría
en algún momento, en algún instante, el Señor Jesús de la dependencia de su Padre? ¿Qué le pasó a Pedro allá en el pasaje cuando él quería caminar así como había visto a su maestro sobre las aguas y en algún momento pidió auxilio porque se hundía? Apartó su mirada de Jesús. Entonces, por eso dice que debemos ser dependientes de Dios todo el tiempo, para que ese divino espíritu que estuvo en él y que nos ha sido concedido, se nos promete ser concedido, esa presencia todo el tiempo dice que va a restringir, va a someter ese yo natural, ese yo pecaminoso. Y esta es nuestra victoria. En eso consiste la victoria. Entonces continuamos, hermanos, con la siguiente cita, que es la de Cristo con su largo brazo humano. Estamos, hermanos. ¿Me recuerdan en cuál fue la última que leímos, por favor? Ya. Quedamos acá. Cristo, el segundo Adán, vino en semejanza de carne pecaminosa. Eso ya lo hemos leído. Luego viene, Cristo se hizo uno con la familia humana. ¿Cómo se hizo uno con la familia humana? Siendo hueso de nuestro hueso y carne de nuestra carne. Es decir, teniendo total y absolutamente la misma naturaleza humana caída que tenemos nosotros. Él se empeñó, él quiso, asimismo en soportar todas las tentaciones. Él se empeñó a sí mismo en soportar todas las tentaciones que el hombre tiene que soportar, y lo hizo para que él pudiese saber, cómo socorrer a aquellos que son tentados. Lo comprendemos perfectamente. Solamente podemos comprender a alguien en alguna crisis cuando nosotros la hemos pasado, la hemos vivido. Y Él hizo exactamente lo mismo. El Señor en esta naturaleza, dijimos en el sábado anterior, tuvo que guerrear, enfrentarse, contender, tener esa lucha contra estas debilidades, con esas características inherentes a la naturaleza humana caída. Él vistió su divinidad con humanidad, para que él pudiese tomar en él, si no hubiera vivido en esta carne, en esta naturaleza humana caída, no hubiese podido tomar en él las debilidades, no las hubiera podido conocer y experimentar, las debilidades de la naturaleza humana. Él tuvo que sufrir siendo tentado en todos los puntos, como lo dice Hebreos 2, en todos los puntos en los cuales los hombres caídos son tentados. Tomando la humanidad sobre sí, Cristo vino para ser uno con la humanidad. Y de la única manera que puede ser uno con la humanidad es siendo hombre con la naturaleza humana del hombre. Él fue hecho en todas las cosas semejantes, dice, como sus hermanos. Él se hizo carne, así como nosotros lo somos. En su fuerza los hombres y mujeres pueden vivir la vida de pureza y nobleza que él vivió. Y estábamos hablando cómo pudo él vivir esa vida de pureza y nobleza en esta humanidad, en esta carne humana.
Y lo acabamos de leer, donde dice que para ser participante de esa naturaleza, pues el divino Espíritu del Señor, del Padre, estuvo en él, y que él requiere ahora de sus discípulos que el Espíritu Santo esté en nosotros, que Jesús viva, tome posesión de esta carne pecaminosa. Bueno, entonces vamos a las 3 últimas citas de este año 1903. Dice, su divinidad fue velada, fue cubierta con humanidad. Así Cristo tuvo que venir en el cuerpo de nuestra humillación en semejanza de hombre. Y al inicio de todos estos estudios leímos lo que significa semejanza, ¿no? No es un parecido exterior, es realmente vivió y fue hombre. Y esta cita también la hemos leído ya de Elena de White, donde dice, habría sido casi una infinita humillación para el Hijo de Dios el tomar la naturaleza humana, aún como era cuando permaneció en su inocencia en el Edén. Hubiese sido una humillación para el Hijo de Dios tomar esa naturaleza de Adán cuando estaba en su inocencia en el Edén, pero él no tomó esa naturaleza. Dice, pero Jesús aceptó la humanidad debilitada y contaminada por 4000 años de pecado. Entonces, si fue una humillación, si hubiese sido una humillación el haber tomado la naturaleza inocente de Adán allá en el Edén, entonces, ¿qué fue el que él tomara esta humanidad debilitada y contaminada por 4000 años de pecado? Todo esto nos debe llevar a pensar que nosotros nos aferramos a cosas que no tienen ningún valor. ¿Qué tuvo que dejar el Señor y venir aquí a sufrir esta grande humillación para que nos cueste a nosotros tanto dejar el pecado, dejar todo aquello que nos debilita? Porque el pecado debilita físicamente, debilita mentalmente y por supuesto debilita moralmente. Como cualquier hijo de Adán, ¿sí, hermana? Sí, hablando de la palabra semejanza, podemos leer Apocalipsis 1:13, donde el apóstol Juan, esto es una visión del apóstol Juan viendo a Jesús en el lugar santo, ¿sí? Porque, bueno, decimos en el lugar santo porque ahí están los 7 candeleros. ¿Y dónde estaban los 7 candeleros en el santuario terrenal? Pues en el lugar santo. Y dice, y en medio de los 7 candeleros, dice, y en medio de ellos estaba, ¿cierto? 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Entonces no es que era alguien parecido a Jesús, no, era Jesús, ¿sí? Entonces aquí el profeta utiliza la misma expresión de Romanos 8:3 y otros textos bíblicos más. Cuando habla de semejante, está hablando de que vio a Jesús, ¿cierto? Aquí en este verso bíblico vio a Jesús y que Jesús fue semejante al hombre. Entonces, cuando hablan semejanza de carne de pecado es porque no es simplemente una semejanza, sino una realidad, que Cristo se hizo como uno de nosotros. Gracias, hermano. Gracias, hermana Ángela, a usted. Continuamos entonces con este párrafo que dice, pero Jesús aceptó la humanidad debilitada y contaminada por 4000 años de pecado, como cualquier hijo de Adán. De todos los que han nacido en este planeta,
después de que Adán es expulsado del jardín del Edén, después de que se realiza lo que llamamos la caída. Como cualquier hijo de Adán, él aceptó los resultados de la obra de la gran ley de la herencia. No, nadie en este planeta está exento de esa gran ley de la herencia. Y de eso hablamos en una ocasión anterior, de que muchos reniegan, no quieren aceptar todo lo que se recibe por herencia y que algunos lo ocultan, y que sin embargo el Señor permitió, inspiró a sus hijos que escribieron la Biblia para que se mostrara cuál era ese árbol genealógico del Señor Jesús. Y no se ocultó absolutamente ninguno de sus ancestros. El Señor Jesús no estuvo exento de esta gran ley de la herencia, como no estamos ninguno acá en esta tierra. Pero hemos clarificado, no hemos heredado el pecado. Hemos heredado esta naturaleza humana caída que tiene como característica las tendencias al pecar, a pecar. Lo que fueron estos resultados están mostrados en la historia de sus ancestrales terrestres, es decir, en la historia de todos los ancestros del Señor Jesús. En la Biblia están registrados qué hicieron cada uno de ellos, qué fue su vida. Y de ahí, de ese árbol genealógico, viene nuestro Señor Jesús, recibiendo esa gran ley de la herencia como la recibe todo ser humano, nacido de mujer en este planeta. Él vino con esa herencia para compartir nuestras penas y tentaciones y para darnos el ejemplo en una vida sin pecado. En el mundo donde Satanás reclamaba dominio, Dios permitió que su hijo viniera, un niño indefenso, sujeto a las debilidades de la humanidad. Un niño indefenso. Recordemos todo lo que hizo mientras era un niño indefenso. ¿Qué hizo el enemigo? ¿Qué hizo el enemigo en su adolescencia? ¿Qué hizo el enemigo una vez que el Señor Jesús empieza su ministerio? ¿Qué hizo antes de que empezara su ministerio a través de su familia? Todos estos sufrimientos, acosos, persecuciones que el hombre ha vivido y vivirá en este planeta, fueron también en él y aún con más saña, como lo dice el espíritu de profecía. En semejanza de carne pecaminosa, él habitó entre la familia humana. En este mundo de pecado, él fue como nosotros en humanidad, fue como hombre. Y ahí terminaríamos las citas que el autor del libro nos registra, digamos, para el año 1903, dejándonos, gracias a Dios, el gozo de ir cada sábado teniendo mucha claridad, absolutamente claridad con respecto a esta doctrina vital. En las iglesias no se les muestra a los que acuden a estos sitios la importancia de esta doctrina. Tanto que los mismos adventistas dicen que lo mejor es no estudiarla, para no entrar en discusión.
como que la dejemos así, ¿sí? Eso es una trampa del enemigo. El pueblo de Dios debe tener esto claro, porque es doctrina de vital importancia. ¿Qué nos dice Primera de Juan 4, versículos 2 y 3? Dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo vino en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y todo lo que no es de Dios, ¿qué es? ¿Cómo lo pudiéramos llamar, hermanos? Todo lo que no es de Dios. Y especialmente los que no confiesan a Jesucristo, que vino en carne, en esta naturaleza humana. El simple reconocimiento de que Jesucristo aquí estuvo y vivió en la carne, dice que puede tener un gran, o tiene un gran significado para nosotros, pues los demonios también lo reconocen. Los demonios saben que Cristo vino en la carne humana, caída. Ellos saben que Cristo vino en carne. La fe que viene por el Espíritu de Dios afirma, debe decir, una vez aceptado la palabra, el Espíritu nos dice, Jesucristo vino en mi carne y yo acepto esta verdad. Para Prescott dice que este es el corazón y la vida del cristianismo. Que tengamos clara esta doctrina. Prescott dice, la dificultad del cristianismo moderno es que Cristo no habita en los corazones de los que profesan su nombre. Para él, esa es una gran dificultad. Lo miran como un intruso, alguien visto de lejos, simplemente alguien visto como un ejemplo, como un modelo. Pero el Señor, ¿qué está precisando en este día? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué precisa el Señor? Y vamos a volverlo a mirar. Dice, Cristo precisa estar en nosotros, así como Dios estaba en Jesús. Entonces dice que el cristianismo moderno tiene esa dificultad, y es que Cristo no habita en los corazones de los que profesan su nombre. Es visto como un intruso, como alguien lejos, como un simple modelo, como nuestro ejemplo, pero que habite, que demos el paso, la decisión de que habite en nosotros, eso está para ellos como algo casi imposible. No reconocen, no aceptan las promesas, los recursos que el Señor ha dado para que Él habite en nosotros. Dice, mas Él es más que un simple modelo para nosotros. Cristo nos hizo saber cuál es el ideal de Dios para la humanidad. ¿Cuál es el ideal de Dios? ¿Qué es lo que Dios desea para la humanidad? Y entonces vino y vivió ese ideal delante de nosotros. Entonces, ¿cuál es el ideal de Dios para la humanidad? El que Él nos mostró a través de Jesús, que Él vivió ese ideal para nosotros. Y es vivir una vida sin pecado, sin transgredir su santa ley. Dice, para que pudiésemos ver lo que es ser conforme a la imagen de Dios. El ideal de Dios es que la imagen de Dios vuelva a ser restaurada en el hombre. Después de que murió y ascendió al Padre, enviándonos su Espíritu, su propio representante, el representante de Dios en la tierra es su Espíritu Santo, para vivir en nosotros a fin de que la vida que Jesús vivió en esta carne, podamos vivirla nosotros. Dice Prescott que eso es cristianismo.
Esa es la esencia del cristianismo. No es suficiente hablar de Cristo y de la hermosura de su carácter. No es suficiente, o sea, hay que hablarlo, pero no es suficiente. Cristianismo sin Cristo habitando en el corazón no es un cristianismo genuino. Es tan solamente legítimo cristiano aquel que tiene a Cristo habitando en su corazón. Podemos únicamente, cuando eso sucede, podemos vivir la vida de Cristo teniéndolo habitando en nosotros. No estemos satisfechos con cualquier otra cosa. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, su poder, su presencia en nosotros, eso es cristianismo. Esto me hizo recordar, hermanos, lo que expresó Elena de White a través de algunos escritos cuando escuchó a Prescott predicar allá en un campamento que hubo en Australia, creo que se llamaba Armandale. Ella expresó con mucho gozo lo que significaba esas predicaciones de Prescott y dijo que era un hombre que estaba siendo guiado por el Espíritu de Dios. Realmente cuando uno lee esto se da cuenta por qué ella expresa con gozo y hace esos escritos acerca de lo que ella está escuchando. Dice ella de él: el Señor visitó a Prescott de manera particular y le dio un mensaje especial para el pueblo. La verdad fluye de él en ricas torrentes. El pueblo dice que la Biblia es ahora una nueva revelación para ellos. Esto que yo les compartí son apartes de las predicaciones de Prescott. Y termino diciendo, hermanos, Prescott dice que constantemente establecía la diferencia entre un cristianismo tradicional y el verdadero cristianismo. El cristianismo tradicional, dice él, que está satisfecho con un Cristo que no comparte ni la carne ni la sangre de la humanidad. Como dice nuestro hermano Carlos, está satisfecho con un falso Cristo y que consecuentemente no podría hacernos participantes de la naturaleza divina. Un falso Cristo que no vino en esta naturaleza no puede hacernos participantes de la naturaleza divina. Y el cristianismo verdadero, dice, que afirma que Cristo vino en carne pecaminosa, que fue tentado en todas las cosas como nosotros, pero sin pecado, y que es poderoso para hacer muchísimas más cosas que todos, que pedir simplemente perdón. Ese es el verdadero cristianismo, ese es el verdadero Cristo, el que vino en naturaleza humana caída. Bueno, hermanos, se nos ha ido ya el tiempo. Hermana, ¿me permite antes de terminar un minutico? Sí, hermanita. Volviendo a repetir las palabras de la hermana Elena, la profeta del Señor dice: la humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. Es la corriente de oro que liga nuestra alma a Cristo y por medio de Cristo a Dios. Esto debe continuar, esto debe constituir nuestro estudio. Entonces, para los que quizá nos están diciendo que sonamos como disco rayado, como tradicionalmente lo dice, pues dice aquí que esto debe de constituir nuestro estudio. Sí, Cristo fue un hombre real, dio prueba de su humanidad haciéndose hombre. Entre tanto, Él era Dios en la carne. Cuando abandonamos este asunto, bien, cuando abordamos, dice, aquí leí mal, cuando abordamos este asunto, bien haremos en llevar en serio las palabras dirigidas por Cristo a Moisés. Junto a la zarza ardiente, saca las sandalias de tus pies porque el lugar que estás es tierra santa. Debemos aproximarnos de este estudio con la humildad de un discípulo de corazón contrito, y el estudio de la encarnación de Cristo es un campo fructífero que recompensará al investigador que cabe hondo en busca de las verdades ocultas. Mensajes Selectos, tomo 1,
página 244. Gracias, hermano. Gracias, hermana Ángela. Bueno, hermanos, eh, muchísimas gracias por acompañarnos en este estudio. Predicando, elevando al mundo acerca de la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. Hermana Adriana, ¿quiere por favor despedirnos en oración para terminar esta escuela sabática, por favor? ¿Me escuchan, hermanos? Sí, hermana, estamos bien. Sí, claro, hermano. Padre eterno y Dios maravilloso, en esta mañana estamos eternamente agradecidos contigo, Señor, por tu palabra, por habernos dejado todas estas verdades, Señor, que un día desconocíamos y hoy las has colocado en nuestras manos para hacer de ellas un tesoro para nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, porque tú, por medio de tu Santo Espíritu, permitiste que escucháramos ese llamado, Señor, que tú le haces a toda la humanidad. Gracias, Señor, por el estudio de esta mañana. Gracias porque estas lecciones se irán a atesorar en nuestros corazones y irán a dar fruto, Señor. Permite que nuestra mente, Señor, sea receptiva, que podamos esparcir esta luz al mundo, que no nos quedemos callados, que proclamemos todas estas verdades, que en nuestra sencillez, en nuestra cotidianidad, Señor, lo vayamos practicando, quizás con nuestros vecinos, con las personas que se acercan a nosotros, para así ir fortaleciendo ese campo de acción, Señor, en nuestras vidas. Señor, gracias por la hermana Argeni, Señor. Gracias por estos medios, estos canales, Señor, que nos permiten estar reunidos compartiendo de tu palabra, Señor. Ahora te queremos pedir por los servicios que continúan, Señor, en estas horas santas. Bendice a los predicadores, Señor, y que nos mantengamos atentos a la enseñanza del día de hoy. Porque te lo pedimos, no habiendo méritos en nosotros, sino en los méritos de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.